días. Es un gusto para mí poder compartirles parte de la experiencia que yo he adquirido a lo largo de estos años en mi práctica de ginecología. Es un tema que a mí me parece muy relevante. Es un tema que de pronto hay un poco de desconocimiento, pero es un tema que nos atañe a todos. Las hormonas y yo es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo es que estas pequeñas sustancias intervienen de forma tan importante a lo largo de toda nuestra vida, tanto en hombres como en mujeres? Trataré de compartirles un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años. Al final, como comentan, habrá una parte para tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, aunque trataré de abarcar las dudas que con mayor frecuencia me comentan las pacientes en las consultas. La idea principal es tratar de desarrollar un tema en estos 4 principales subtemas, que sería pubertad y adolescencia, anticoncepción, embarazo y menopausia. ¿Cómo es que las hormonas tienen una intervención en distintas etapas de la vida, tanto en hombres como en mujeres? Son escenarios muy comunes, son consultas muy comunes que me hacen a mí, y son preguntas de pronto que para mí pudieran resultar sencillas o de una explicación sencilla, pero a veces para los pacientes pues habría que ser más claros en ese sentido. Empezando un poquito con este tema, ¿qué son las hormonas? Pues miren, las hormonas son sustancias químicas que se producen en distintos lugares del cuerpo humano. Pueden producirse en el cerebro, pueden producirse en algunas glándulas que están dentro del cerebro. Estas hormonas, como les digo, son sustancias que van a viajar donde se producen, no actúan, más bien donde se producen, de ahí se liberan para actuar a otra distancia o en otros lugares. Llevan mensajes que la intención de estos mensajes es regular la actividad o el funcionamiento en otros lados. Por ejemplo, hay hormonas que se producen en el cerebro, en una glándula que se llama hipófisis, y estas van y actúan a nivel de los ovarios, y luego de ahí se producen otras hormonas que actúan a nivel del útero. Es decir, son como mensajeros, les llamo yo mensajeros, llevan un mensaje de un lado a otro, y estos mensajes este mensaje en realidad lo que va a hacer es despertar una respuesta en ese órgano en donde va a actuar. Este dibujito que puse ahí es un poquito cómico, vaya, así las interpreta mucha gente, ¿verdad? Como que de pronto cambian los estados de ánimo, pero no, son mucho más allá de eso. Las hormonas realmente tienen actividades bastante trascendentales para nuestro desarrollo, para nuestra salud, y bueno, pues también intervienen en un tema de regular ahí de pronto un poquito las emociones. Pero ¿dónde se producen estas hormonas? Específicamente en el tema que estamos tratando ahorita, ¿en dónde se producen? ¿De dónde salen estas hormonas? En este pequeño dibujito es una glándula que está dentro del cerebro. Esa glándula se llama hipófisis. Y de esa glándula que se llama hipófisis salen unas hormonas que van y actúan en el ovario. Y luego esas mismas hormonas que actúan en el ovario hacen que el ovario responda para actuar también a nivel del útero o de la matriz. Yo siempre lo explico de esta manera. El funcionamiento normal de un ovario es que ovule, y cuando ovule pueden pasar 2 cosas. Si ovula la paciente y está en una etapa en donde está buscando embarazo, pues pudiera quedar embarazada. Y si no queda embarazada, 15 días después va a reglar. En términos generales y muy sencillos, ese es el funcionamiento de estas hormonas. Salen del cerebro, van al ovario, del ovario mandan una información al útero, y el útero puede contener un embarazo o puede ser que se presente su menstruación 15 días después. Estoy hablando específicamente nada más de esto, de este tipo de hormonas y de estas hormonas que intervienen en estos procesos. Hay otras muchísimas hormonas, pero nosotros, como les digo, pues nos vamos a limitar a hablar en esta ocasión de estas hormonas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando estas hormonas que se liberan en el cerebro y luego le dan la información al ovario, y luego le dan la información al útero, empiezan a actuar? O en los niños, en el cerebro, y luego le dan la información a los testículos para que empiecen a
producir otras hormonas. Y en estas otras hormonas que se producen, pues van a producir un cambio tanto en niños como en niñas, que es lo que nosotros conocemos como pubertad y adolescencia. Una de las preguntas más comunes que me hacen es precisamente esto, que si es lo mismo la pubertad y la adolescencia. En un término sencillo, mucha gente lo utiliza como sinónimos. La verdad es que se refieren a dos situaciones distintas. La pubertad más bien es el cambio físico, ¿de acuerdo? El cambio que va a ser visible en niños o en niñas, ¿de acuerdo? Y la adolescencia más bien habla de cambios emocionales, de situaciones relacionadas con de pronto hay algunos cambios pues en la manera en cómo ellos perciben pues cómo está transcurriendo el mundo. De acuerdo, entre estas situaciones de pubertad y adolescencia hablan también de una transición, es decir, de un niño o una niña que está pasando por una etapa de transición para llegar a su siguiente etapa, que es la etapa adulta. Bueno, esta etapa de transición, que puede durar años, pues se le conoce como pubertad y adolescencia. Específicamente hablando de pubertad, pues son, como yo se los menciono, son estos cambios físicos que suceden en los niños y en las niñas. En las niñas pudiera ser que estos cambios físicos empiecen un poquito más pronto que en los niños. Ese es un tema también que yo creo que muchos de ustedes han escuchado, que las niñas empiezan a desarrollarse un poco más rápido que los niños. Y sí es verdad, se tiene un dato de que por cada niño que inicia la pubertad, hay 15 niñas que ya la iniciaron. Es decir, las niñas inician estos cambios físicos aproximadamente un año y medio antes que los niños. Puede variar, no es una regla, ¿verdad? Pero sí es más común que las niñas inicien estos cambios físicos. ¿Cuál es el primer cambio físico que va a suceder en las niñas? El primer cambio físico no es el vello ni es la aparición de la menstruación. El primer cambio físico es el crecimiento de las mamas. Eso es con lo que las niñas inician su pubertad. A diferencia de los niños, pues en los niños principalmente es el vello corporal, empieza a aparecer algo de acné y una cosa muy particular, pues el olor corporal. Bueno, esto le sucede a las dos, tanto a los niños como a las niñas, ¿verdad? Y todo esto que yo les platico de estos cambios que suceden, estos cambios físicos que suceden en la pubertad, pues es debido a las hormonas, ¿verdad? Precisamente en las niñas hablamos del estrógeno y en los niños hablamos de la testosterona. En las niñas el estrógeno se produce en los ovarios y en los niños la testosterona se produce en los testículos, ¿de acuerdo? Entonces quiero resaltar eso, que en las niñas se inicia más temprano y en los niños se inicia un poquito más tarde. En las niñas lo primero es el crecimiento de las mamas y en los niños pudiera ser la distribución del vello corporal. ¿Qué sucede específicamente en las niñas después del crecimiento de las mamas? Pues, como lo mencionaba, empieza a haber una redistribución de grasa en el cuerpo de las niñas y esa grasa empieza a depositarse en algunos lugares específicos, pues en las mamas, como les menciono, pero también empieza a depositarse esa grasa pues en las caderas, ¿de acuerdo? Hay como que ese ensanchamiento, como mucha gente lo menciona, el ensanchamiento de las caderas no es más que una redistribución de grasa. La grasa la tienen, pero empieza a redistribuirse, empieza a localizarse en otros lugares, ¿de acuerdo? A veces antes era aquí como que en la pancita y empieza a ver esa redistribución de grasa, principalmente en las mamas y en las caderas. Cuando viene este cambio o este crecimiento de las mamas, no sucede inmediatamente la menstruación. No es así. La menstruación, en términos o en un promedio, más o menos sucede como entre 1.5 y 2 años después de haber iniciado el crecimiento de las mamas, ¿de acuerdo? No es una cosa que vaya junto con la otra, porque muchas mamás eso es lo que expresan, es que empezó a crecerles, hay algo de crecimiento de mamas, doctor, yo creo que ya va a arreglar, y la realidad es que no, es que pudiera pasar mucho tiempo, hasta un par de años antes de que puedan o que inicien esta menstruación, ¿de acuerdo? Una cosa que también les preocupa mucho a las mamás es cuándo va a arreglar, si va a arreglar a una edad temprana o a veces
llegan a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años y no reglan las niñas. La realidad es que hay un promedio, como yo les mencionaba, pues el promedio es de unos 10 años, 11 años, pero pudiera ser que en algunas niñas ese crecimiento, o más bien la aparición de la menstruación, pudiera ser mucho más adelante, 14 años, 15 años, 16 años, pudiéramos todavía mencionar eso ya más bien como una menstruación tardía. Sin embargo, pues está dentro de lo que nosotros consideramos como normal. Probablemente más allá de 15, 16, 17, 18 años, si no ha arreglado la niña, tendríamos que evaluar si pudiera haber algo que esté evitando la menstruación, que pudiera ser un problema hormonal o pudiera ser un problema mecánico, algo que esté obstruyendo que salga la menstruación. Esas ya son otras situaciones, pero sí, de pronto la edad de aparición de la menstruación, que el término correcto es menarca, la primera menstruación se conoce como menarca, a veces pudiera retrasarse un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, eso que yo les menciono ahorita de estos cambios físicos que se les llama caracteres sexuales secundarios son más bien relacionados con la pubertad. Y la adolescencia más bien son los cambios emocionales que suceden en este transcurso de este tiempo, ¿de acuerdo? Esos cambios emocionales, digo, los que tenemos adolescentes, yo tengo un adolescente en casa, tiene 13 años ahorita y pues yo los vivo todos los días, y al igual que muchos de ustedes, emociones contradictorias, de pronto están muy felices, luego están muy enojados y de pronto lloran por algunas cosas, necesitan de su espacio propio, es más, exigen tener un espacio propio. Anteriormente pues convivían, a lo mejor ya tienen hermanos con los hermanitos y ahora quieren estar o tener su propio espacio. Es una situación en donde él está o ella está en una transición, como yo les comento, para llegar a la vida adulta y está buscando pues como que su lugar, de acuerdo. De pronto para ellos es un poco complicado. Yo creo que tener el diálogo con ellos siempre va a ser importante, así como tal, como son las cosas, y de pronto ser un poquito tolerantes, ¿verdad? Porque no es que ellos quieran ser así, es que están pasando por una etapa. Es más, todos pasamos en mayor o menor medida por todo eso. Todo el mundo recordamos cuando éramos adolescentes, todo el mundo nos caía mal o todo el mundo nos caía bien, de pronto mal. Digo, este tipo de situaciones de emociones contradictorias pues son muy comunes y van a pasar, de acuerdo, van a pasar. Y también tienen que ver con los niveles hormonales, pues bueno, que ahorita en esta etapa de la vida de los niños están sucediendo. Otra cosa que me preguntan con mucha frecuencia es, doctor, empezó a arreglar, pero de pronto ya no arregló, nada más arregló una vez, o arregló una, dos, tres veces seguidas y luego ya no arregló. Y para esto me voy a regresar un poquito, como yo les mencionaba, de este sistema que regula la liberación de hormonas. Ese sistema requiere un tiempo para llegar a su maduración, ¿de acuerdo? En algunas niñas será posible que empiecen a arreglar y a partir de ahí reglan perfectamente mes tras mes, pero también hay otras niñas que sucede que reglan una vez y luego pasan 2 meses y luego reglan 3 meses sí y otros 3 meses no. Bueno, ¿qué sucede? Que este sistema que regula la liberación de las hormonas requiere un tiempo para madurar. Y a veces ese tiempo para madurar pueden ser meses o pudieran ser años para que se madure, ¿de acuerdo? Si después de un tiempo considerable los problemas de menstruaciones irregulares continuaran, pues a lo mejor ya tendríamos que hacer, primeramente valorar al paciente y ver si pudiéramos hacer alguna intervención. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando con el tema, ¿qué sucede con las hormonas cuando empezamos a usar anticonceptivos? Debería haber una indicación para usar un anticonceptivo, ¿verdad? No nada más usarlo por usarlo. Hay indicaciones específicas para los medicamentos anticonceptivos. Yo estoy hablando específicamente de los medicamentos anticonceptivos hormonales, que pueden ser tomados, que pueden ser inyectados, que pueden ser en parches, que pueden ser en unos anillos que se colocan en la vagina, dependiendo de la edad y de la necesidad de cada paciente. El fin principal del anticonceptivo o la razón principal por la que se crearon, pues es eso, ¿verdad? Una anticoncepción, un método de planificación, el prevenir un embarazo, vaya.
en pacientes que no tenían contemplado un embarazo. Sin embargo, los usamos para otras situaciones. El anticonceptivo en una dosis correcta, con una valoración adecuada del paciente, además de dar un efecto anticonceptivo de prevenir un embarazo, también pudiera servirnos para regular una menstruación, para adelantar una menstruación, para retrasar una menstruación. Hay algunos tipos de anticonceptivos que pueden mejorar la calidad de la piel, disminuir el acné. Hay algunos anticonceptivos que pueden controlar de una mejor manera el peso, aunque como les digo, su principal función pues es para lo que están diseñados, para prevenir un embarazo, ¿de acuerdo? Como cualquier medicamento, porque es un medicamento, los anticonceptivos son medicamentos, pues pueden tener sus efectos colaterales, ¿de acuerdo? Los principales efectos colaterales del uso de un anticonceptivo, que es una combinación de dos hormonas, estrógenos y progestágenos, hay algunos que solamente son estrógenos, hay algunos que solamente son progestágenos, pues como les digo, tienen efectos colaterales. Probablemente las más comunes son la alteración en el patrón de la menstruación. No todas las pacientes van a responder igual al mismo anticonceptivo. No todos los anticonceptivos tienen la misma cantidad de hormona. Hay algunos que tienen una mayor cantidad y algunos que tienen una menor cantidad. Lo que sí les puedo comentar es que la tendencia actual en el uso de anticonceptivos hormonales es que tengan cada vez una menor cantidad de medicamento o de hormona, que siga teniendo el efecto anticonceptivo de prevenir el embarazo, pero con menores efectos colaterales, ¿de acuerdo? Que son los anticonceptivos de microdosis, son los que actualmente, o con lo que actualmente se trabaja, ¿de acuerdo? Pero los efectos colaterales pues siguen presentándose y los más comunes, como les digo, son alteraciones en el patrón de la menstruación, fluctuaciones en el peso. Los anticonceptivos tienen de pronto la característica o la capacidad de pronto para retener líquidos y eso pues obviamente tener un impacto en el peso. El estado de ánimo también afecta en el estado de ánimo. ¿Por qué? Pues porque van a hacer que se liberen una mayor cantidad de hormonas o una menor cantidad de hormonas. Eso es el efecto del anticonceptivo. Náuseas y vómitos. Se toman un anticonceptivo y a veces la manera en cómo la paciente asimila ese anticonceptivo, cómo lo absorbe, pues no es la más adecuada y lo manifiesta con náuseas y con vómitos, dolor de cabeza y cambios en la piel, que pueden ser algo bueno, como esta situación que yo les comento de que en algunas ocasiones pudiera limpiarse de acné vaya la cara o incluso el tórax o los brazos o la espalda, pero también pudiera haber otro tipo de efectos en los cambios en la piel, como por ejemplo la aparición de pequeñas manchas en la cara, que le llamamos cloasma, ¿de acuerdo? En términos generales, los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos benéficos muy importantes y pueden tener sus efectos colaterales, pueden tener afectaciones de pronto muy importantes en algunas pacientes que tendríamos que mejor quitarlos y en algunas otras pacientes puede ser que les caigan perfectamente bien y los toleren perfectamente bien, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué sucede con las hormonas y el embarazo? Bueno, pues este tema es un tema muy amplio, ¿verdad? Además de las hormonas que regularmente se producen, como yo lo explicaba con anterioridad, pues en el embarazo hay una cantidad de hormonas que se producen pues en el útero, en la placenta, en los tejidos que está formando el embarazo. Hay que entender que todos los cambios que suceden en las pacientes embarazadas es un cambio de adaptación, ¿de acuerdo? Una adaptación física, pues precisamente para el embarazo, ¿de acuerdo? Pero esta adaptación que sucede, o una de las cosas que sucede, pues también es una mayor producción de algunas hormonas. La primera que se empieza a producir, pues es una hormona específicamente que produce el embarazo que se llama gonadotropina coriónica, que es precisamente la hormona que se identifica en los test de embarazo, en los test de orina o en los test de sangre para saber si la paciente está o no embarazada. Bueno, esa hormona que se llama gonadotropina empieza a tener una elevación de manera muy importante, probablemente por ahí de la semana 5 o 6 del embarazo. Empieza a elevarse y tiene un tope máximo aproximadamente a la semana 12. Bueno, esa elevación constante que tiene la hormona hasta la semana 12
uno de sus principales efectos colaterales es la náusea. Ustedes lo deben de conocer perfectamente. ¿Por qué a algunas pacientes les da náusea y a algunas no? ¿Por qué a algunas les da algún síntoma en particular y por qué a otras no? Pues no lo sé, vaya. Todos los cuerpos de las mujeres son distintos, se manifiestan de distinta manera, responden de distinta manera, pero la gonadotropina se produce, vaya. En algunas produce náusea y en algunas no produce náusea, sí es verdad. Y el hecho de que no produzca náusea no quiere decir que haya algo mal con el embarazo, simplemente en esta paciente en particular tolera perfectamente bien esa producción hormonal. ¿De acuerdo? Otra de las hormonas que se producen de manera muy importante en el embarazo son los estrógenos. Y bueno, pues este trae efectos benéficos en muchas ocasiones. Esa situación o ese comentario que de pronto hacen algunos pacientes de esa cara brillante que se les ve de pronto a las pacientes embarazadas, que se les nota que está embarazada, pues es precisamente el estrógeno como que empieza a limpiar toda la cara de la paciente, como que le da un brillo ahí muy particular, o en algunas pacientes pudiera hacer el efecto o un efecto un poquito más allá de todo eso y empiezan a notar un poquito de piel grasa. En general el estrógeno como que mejora mucho la característica de la piel, en muchos pacientes eso es lo que mencionan. Otra hormona que se produce en el embarazo es la progesterona. La progesterona la produce al inicio el ovario y luego la produce la placenta. Y uno de sus efectos colaterales o uno de los efectos que produce esta progesterona pues es el estreñimiento. En general en las mujeres, son muy sensibles a esta hormona. En general, muchas mujeres tienen estreñimiento y durante el embarazo, pues ese estreñimiento como que se agrava, ¿de acuerdo? No hay algo que podamos hacer para que se deje de producir progesterona. De hecho, se debe de seguir produciendo progesterona. Tiene efectos benéficos muy importantes para el embarazo. No es de que se pueda dejar de producir. Lo que tendríamos que hacer es manejar el estreñimiento, ¿de acuerdo? La prolactina es una hormona que produce aquella glándula que yo les platicaba al inicio, y esa prolactina lo que hace o para lo que sirve en el embarazo es que prepara las glándulas mamarias pues precisamente para la lactancia, una situación muy importante, vaya. Esta prolactina o estos niveles elevados de prolactina empiezan a producir aumento en las glándulas mamarias, en el volumen de las glándulas mamarias, pero también empiezan a producir algo de secreción y las personas que estén embarazadas actualmente lo deben de notar. No es que hasta que nazca el bebé voy a producir leche, no, esa secreción inicial que se llama calostro la empiezan a producir incluso desde etapas tempranas del embarazo, ¿de acuerdo? La situación es que la prolactina, ese efecto que produce, pues también produce otras o actúa a otros niveles, y una de las situaciones que produce esta prolactina pues son los cambios en el estado de ánimo de las pacientes embarazadas. Digo, todas estas situaciones que yo les comento, cuando yo inicié mi práctica privada, digo, yo las conocía, las entendía de una manera, pero yo me sensibilicé bastante cuando viví los 2 embarazos de mi esposa, y pues sí, claro, todo este tipo de situaciones suceden una tras otra, a veces todas juntas, a veces poco, a veces mucho, pero una de las que con mayor frecuencia suceden es eso, hay los cambios en el estado de ánimo, de pronto contentas, de pronto enojadas, de pronto con tristeza. No son situaciones, nuevamente hay que ser tolerantes, vaya, son situaciones que pasan las pacientes embarazadas y que también van a terminar, vaya. Y el lactógeno es una hormona que se produce en la placenta, vaya. De hecho se llama lactógeno placentario, y uno de sus efectos es precisamente este aumento de peso. Entonces, pues hay como que una cantidad de hormonas muy importantes que se producen en muchísima cantidad en las distintas etapas del embarazo, y pues que pueden tener precisamente efectos en las pacientes, vaya. Todo es transitorio, dura lo que dura el embarazo, y luego de pronto esta adaptación física o psicológica que tienen las pacientes pues para adaptarse al embarazo, pues obviamente durante la etapa posterior al embarazo, que se llama puerperio,
pues empiezan a disminuir los niveles de esas hormonas y todos esos cambios que habían sucedido pues empiezan a revertirse, ¿de acuerdo? No es algo que dure para siempre. Muy bien. ¿Qué sucede con la menopausia? Pues miren, es un tema, es un motivo de consulta muy frecuente, tiene que ver con niveles hormonales, a diferencia de lo que yo les platiqué con anterioridad, los niveles de las hormonas en los escenarios que platicamos hace un momento, más bien eran porque se aumentaban mucho algunas hormonas. Sucede que en la menopausia es lo contrario, sucede que algunas hormonas empiezan a disminuir, ¿de acuerdo? Es decir, la hormona principal de la mujer, que es el estrógeno, durante esta etapa empieza a disminuir su producción. La producción del ovario empieza a disminuir y la paciente lo va a manifestar de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero yo quiero hacer aquí algunas acotaciones. El término menopausia, el término así estricto de menopausia se refiere al cese de la menstruación por más de un año, ¿de acuerdo? Puede ser que la paciente tenga unos meses sí, unos meses no, unos meses sí, unos meses no, pero si no ha completado un año sin menstruación, no se puede catalogar como una menopausia. La menopausia es el cese de la menstruación por más de un año, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué sucede antes de todo eso? ¿De acuerdo? Porque la menopausia es, como les digo, el cese de la menstruación, pero antes de todo eso suceden una serie de situaciones que a la paciente pues, le afectan la calidad de vida. ¿Cuáles son las cosas más comunes que suceden antes de que la paciente llegue a la menopausia, es decir, al cese de la menstruación por más de un año? Pues las más comunes son los cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, irritabilidad, disminución del deseo sexual, resequedad vaginal, bochornos, alteraciones en el patrón de la menstruación, cansancio, insomnio, pues probablemente estos sean los más comunes. Bueno, a esta etapa de todos estos cambios que suceden en la paciente antes de que deje de menstruar, se le llama transición a menopausia, ¿de acuerdo? Toda esta sintomatología que yo les comento, pero que todavía la paciente menstrua, algunos meses sí, algunos meses no, de pronto 6 sí, luego 2 no, y cosas de ese tipo, acompañado de toda esta sintomatología, se le llama transición a menopausia, ¿de acuerdo? Una etapa precisamente de transición, como lo que yo les comentaba de la adolescencia para llegar a la vida adulta. Bueno, aquí hay una etapa de transición de llegar a la vida adulta, esta etapa que se llama menopausia y posmenopausia. Bueno, ¿a qué edad comienza esta transición a menopausia? Digo, no hay una edad así en particular y no es que sucedan todos los síntomas de pronto de un día para otro, no es así. No hay una edad en particular. Algunas pacientes la pueden empezar tan temprano como a los 40 años o tan tarde como a los 49, 50, ¿de acuerdo? O sea, no hay una situación, no hay una regla ahí que yo les diga tiene que ser en esta edad, no sucede así, ¿de acuerdo? Esta etapa de transición a menopausia, si sucediera, o más bien estos síntomas, si sucedieran antes de los 40 años, ahí estaríamos enfrentados a una situación que se saldría de la normalidad, ¿de acuerdo? Si fuera antes de los 40 años se le llamaría falla ovárica prematura, ¿de acuerdo? Todos estos cambios deberían de suceder o empiezan a suceder después de los 40 años. Si es antes de los 40, sería algo anormal y se llamaría falla ovárica prematura. Son los mismos síntomas los que yo les comento, cambios en el estado de ánimo, disminución del deseo sexual, resequedad vaginal, bochornos, alteraciones en la menstruación, cansancio, insomnio, pero antes de los 40 años, en estas pacientes en particular tendríamos que hacer una evaluación y tratar de ver por qué está sucediendo eso, porque se sale un poco de lo que es más común, que es después de los 40 años. Esta etapa de transición a menopausia o estos síntomas que suceden, como yo les mencionaba, pues afecta la calidad de vida de los pacientes, ¿de acuerdo? Se sienten desanimados, dejan de hacer cosas que regularmente hacían, dejan de convivir o
bueno, tener su convivencia social a la que ellos estaban acostumbrados, se alejan un poco, se deprimen, esta resequedad vaginal que de pronto tienen los pacientes, pues obviamente les molesta para la actividad sexual, pero no solamente para la actividad sexual, empiezan a tener infecciones urinarias y vaginales con mayor frecuencia. Hay que recordar que la vagina, las paredes de la vagina deben de tener un grosor, ¿de acuerdo? Y deben de tener una lubricación. Cuando se empieza a perder esta situación, cuando las paredes de la vagina se hacen más delgaditas o cuando ya no hay tanta lubricación, precisamente por la falta de la hormona que yo les comentaba, que es el estrógeno, pues la paciente empieza a tener dificultad para la actividad sexual porque les duele, incluso a veces pueden sangrar, pero como les comento, también pueden tener infecciones urinarias y vaginales. Y estas situaciones pues, son muy molestas para las pacientes. Si ustedes me preguntaran cuál es la causa más común de consulta en las pacientes en transición a menopausia, yo pudiera mencionarles dos cosas. Una son los bochornos y las otras son las infecciones vaginales o la resequedad vaginal. ¿De acuerdo? Los bochornos, ¿por qué sucede el bochorno, doctor? Pues el bochorno es, lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene una manera para regular la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cómo regulamos nosotros la temperatura? Pues sudando. Cuando nuestra temperatura interna aumenta, la manera de liberar o de disipar ese calor interno es abriendo los poros y empezar a sudar. ¿De acuerdo? Bueno, en estas pacientes, bueno, pero toda esta situación de liberación de sudor y regulación de la temperatura está ligado a niveles hormonales, ¿de acuerdo? Como les comento, estos niveles hormonales, como están alterados en esta etapa, pues no permiten eso, no permiten una regulación adecuada de la temperatura y de pronto la paciente siente pues así los voy a mencionar como ellos lo describen, un calor interno que inicia desde los pies, sube por las piernas, llega a los muslos, al abdomen, llega al tórax y a la cabeza y la paciente siente como que si le fuera a explotar la cabeza. ¿Por qué razón? Porque las situaciones que regulan la temperatura justo en ese momentito no se están sucediendo, están más bien conteniendo toda esa temperatura corporal y de pronto la paciente siente una oleada de calor así tremenda. Ese dato de bochorno es un dato que les afecta gravemente la calidad de vida a las pacientes. Y esa es una de las situaciones por las que la paciente acude con nosotros precisamente para buscar una solución. Y hay que explicarles eso, ¿de acuerdo? Que está relacionado con los niveles hormonales que regulan la temperatura y que tendríamos que ayudarla para poder quitarle eso y algunos otros síntomas. Esta transición a menopausia y todas estas situaciones que yo les comento no es algo que ustedes se tengan que acostumbrar a ello, no es algo con lo que tengan que vivir, no es algo con que, bueno, pues ya me pasó y así va a ser y ya mejor me acostumbro. No, no es así. Yo siempre insisto mucho en esto, o sea, si ustedes antes no lo tenían y ahorita lo tienen, pues no es normal, ¿de acuerdo? A lo mejor es parte de un proceso fisiológico, ¿de acuerdo? O sea, es parte de un cambio que en muchas mujeres, en la mayoría de las mujeres va a suceder, pero afecta la calidad de vida y para no afectar la calidad de vida podemos ayudarle a la paciente, ¿de acuerdo? Podemos ayudarle a que esos niveles hormonales no que vuelvan a la normalidad, pero sí que disminuyan los síntomas que la paciente tiene, ¿de acuerdo? Y el otro síntoma que yo les comentaba, pues es lo de las infecciones urinarias y vaginales. Pacientes que en toda su vida no tuvieron una infección vaginal, empiezan con infecciones vaginales en esta etapa en esta etapa de vida, vaya, en esta transición a menopausia. Luego, cuando sucede ese cese de la menstruación, ahí es donde nosotros catalogamos a la paciente como una paciente con menopausia y todo lo que sucede después de que ha pasado este año sin menstruación se le llama posmenopausia. Tanto la transición a menopausia, la etapa pequeñita de la menopausia y la posmenopausia se les puede ofrecer tratamiento a los pacientes.
¿Habrá algún tratamiento específico para la paciente? ¿Hay algo que sea efectiva para un tratamiento efectivo para todas las pacientes? No lo hay. O sea, son tratamientos que se deben de individualizar, son tratamientos que en base a la sintomatología que tenga la paciente, pues va a ir orientado el tratamiento. Como yo les digo, a veces es nada más bochorno, doctor, yo nada más lo único que tengo es bochorno. Bueno, hay un tratamiento específico para tratar de regular esta situación en cuanto a la temperatura. No, doctor, mi problema es la menstruación. Unos meses reglo mucho, otros meses reglo poquito, 2 meses no reglo, luego reglo como 15 días seguidos. Bueno, hay un tratamiento específico para regular esa menstruación. No es nuestra intención que sigan menstruando, nuestra intención es que no tengan esos periodos de sangrado muy abundantes y que de pronto les pueden suceder accidentes, vaya, por esas menstruaciones tan abundantes. La intención es nada más darle regular su ciclo y eventualmente se va a quitar, porque eventualmente la menstruación se va a ir y va a llegar a esta etapa de menopausia. La intención de los tratamientos es evitar precisamente eso de pronto menstruaciones muy abundantes. Si la sintomatología son cambios en el estado de ánimo, no, doctor, yo sigo arreglando bien, no tengo bochornos, mi problema es que me siento muy triste, muy ansiosa, de pronto peleo mucho con mi esposo, de pronto ni yo misma me aguanto, así me lo mencionan algunas pacientes. Bueno, pues hay tratamientos específicos para eso y hay pacientes que manifiestan más de un síntoma, ¿de acuerdo? Bueno, pues habrá que dar un tratamiento enfocado para disminuir la mayor cantidad de síntomas. Lo que yo siempre les digo a las pacientes es, vamos a iniciar con un tratamiento, esperemos que este sea el que sea efectivo para ti, pero si no es el efectivo para ti, vamos a buscar otra opción. Opciones tenemos y tenemos muchas. Vamos a buscar la opción que sea mejor para ti, que te quite la mayor cantidad de síntomas. Lo ideal es que fueran todos, pero al menos el que te quite el 80 o 90% de los síntomas y que los que te queden sean de poca intensidad. Ese más o menos es la intención de los tratamientos. Siempre les digo, iniciamos con uno y al menos vamos a darle 3 meses al tratamiento. ¿De acuerdo? Vamos a darle 3 meses para ver cómo respondes. Si respondes bien, continuamos con ese. Si después de esos 3 meses no vemos una respuesta muy favorable, bueno, pues buscamos otro. ¿Cuándo tendríamos que acelerar el cambio de medicamento porque no funcionó? Pues cuando causa un efecto colateral muy importante. Igual que los anticonceptivos, pues estos medicamentos para la transición a menopausia o para la posmenopausia, pues también tienen efectos colaterales. Igual, los más comunes, dolor de cabeza, sensibilidad mamaria, ese tipo de situaciones. Si la sintomatología que causa el medicamento, dolor de cabeza o sensibilidad mamaria, es muy importante, pues a lo mejor tendríamos que suspenderlo y ofrecerle otra opción de tratamiento a la paciente. Pero siempre con la idea de que al menos unos 3 meses para ver el efecto máximo del medicamento, el beneficio máximo del medicamento y probablemente con ese quedarnos. Otra cosa que me preguntan mucho de los tratamientos son, doctor, ¿causan cáncer estos medicamentos? Yo estoy preocupada por eso. Pues bueno, habría que definir qué perfil de riesgo tiene esa paciente para usar un medicamento. El perfil de riesgo se refiere, entre otras cosas, a antecedentes de cáncer de mama directos de la paciente, es decir, en línea materna, antecedentes de trombosis y antecedentes de problemas cardiovasculares. Tendríamos que definir esas 3 cosas para ver qué perfil de riesgo tiene esta paciente. No, doctor, no tengo ni familiares con cáncer, ni tengo familiares, ni yo nunca he tenido una trombosis, ni tengo problemas de hipertensión, ni de diabetes, ni esas cosas. Bueno, esta paciente en particular tiene un perfil de riesgo bajo, ¿de acuerdo? En esta paciente yo puedo ofrecer 2 tipos de tratamientos, los sintéticos y los naturales, ¿de acuerdo? En general son los que tenemos, vaya, los medicamentos sintéticos y los medicamentos de origen natural. En esta paciente pudiéramos utilizar los dos, pero pudiera haber otra paciente que no, doctor, fíjese que una hermana tuvo cáncer de mama o mi mamá tuvo cáncer de mama, una vez tuvo un evento de una trombosis en una vena de una pierna, doctor, cuando tenía 30 años, no lo sé. Bueno, esta paciente tiene un perfil
de riesgo alto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta paciente, estas dos opciones de medicamento que teníamos, los sintéticos y los naturales, pues a lo mejor nos vamos a ir por los de origen natural, ¿de acuerdo? Como les digo, de pronto poner un tratamiento general para todas no se puede, tendríamos que individualizar el caso. Otra situación que nos preguntan con mucha frecuencia es la duración del tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo tengo que usar, doctor? Nada más 3 meses y ya con eso, doctor. No es así. ¿De acuerdo? El tiempo mínimo de uso del medicamento con efecto benéfico para el paciente es en promedio de 5 años. Ese es el promedio. ¿Por qué 5 años? Pues porque en promedio eso es lo que dura la sintomatología de las que yo les platico. Puede durar más y sí puede durar más, pero en promedio son 5 años. Por eso es que los tratamientos de inicio hay que proponérselos a los pacientes en ese sentido, al menos 5 años. ¿Hay algunos que se pueden utilizar hasta 7 años? Sí hay algunos medicamentos que se pueden utilizar hasta 7 años. ¿Se puede utilizar más tiempo, doctor, el medicamento? Sí también se puede utilizar más tiempo. ¿En qué pacientes voy a utilizarlo más tiempo? Pues en aquellos pacientes que después de 5 años tú intentas disminuir poco a poco el medicamento y la paciente vuelve a manifestar sintomatología. Si vuelve a manifestar sintomatología al disminuir los medicamentos, esa paciente pudiera ser candidata a continuar con el tratamiento. ¿De acuerdo? En pacientes que nunca han utilizado tratamiento, pero tienen más de 60 años, quieren iniciar un tratamiento. Ellos hicieron su transición a menopausia y su menopausia y su posmenopausia y tuvieron toda la sintomatología y nunca recibieron tratamiento. Si tienen más de 60 años, lo ideal sería buscar otra opción, no un tratamiento como los que yo les platico. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones, pues hay que individualizar cada caso. Hay que ver ¿qué se le puede ofrecer a la paciente? La intención siempre va a ser disminuir los síntomas, si se pueden quitar por completo y mejorar la calidad de vida de la paciente. Obviamente, si estamos utilizando estos medicamentos, aunque la paciente tenga un perfil bajo de riesgo o un perfil alto de riesgo, ambas pacientes con estas dos características deberían de tener exámenes, evaluaciones periódicas, ¿de acuerdo? ¿Qué incluyen estas evaluaciones? Su Papá Nicolau, su ecografía de mama, su ecografía de útero y de ovarios y su mamografía, ¿de acuerdo? Idealmente, estos 4 estudios, Papá Nicolau, eco de útero y ovarios, eco de mama y mamografía, al menos debería de realizarse una vez al año después de los 40 años, ¿de acuerdo? Estas son las recomendaciones que actualmente existen en México. En Estados Unidos son otras, en Europa son otras. Nuestras poblaciones son distintas, hay que entender eso. Nuestra población es distinta, nuestra alimentación es distinta, el medio ambiente es distinto, entonces nosotros hemos definido o se ha definido que sea cada año estas evaluaciones, porque probablemente puedan tener alguna amiga o una familiar que vive en Estados Unidos y, por ejemplo, los Papá Nicolaos en Estados Unidos son cada 3 años. ¿De acuerdo? Pero la población allá es distinta. ¿Cómo se dice? El cáncer del cuello de la matriz, la incidencia de cáncer del cuello de la matriz en Estados Unidos es distinta a la que tenemos aquí en México. Entonces, ese tipo de estudios deberían de realizarse en estas pacientes que tienen tratamiento para menopausia al menos una vez al año. ¿De acuerdo? Pues, por último, para lo de la resequedad vaginal, estos tratamientos que yo les comento, los medicamentos tomados sintéticos o naturales, inyectados, sirven para gran parte de la sintomatología, pero específicamente para la sintomatología de resequedad vaginal, deberíamos de usar un tratamiento ahí, o sea, local, cremas o geles de uso vaginal. Lo que yo tome o me inyecte, poco efecto o poco cambio va a haber en las paredes de la vagina en cuanto a grosor de la misma y ubicación. No, en estas pacientes con resequedad vaginal, lo ideal es un medicamento que se aplique ahí localmente, ya sea cremas o geles. Y también en este sentido tenemos medicamentos
de origen sintético y también tenemos medicamentos de origen natural, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos esa opción en el tratamiento vaginal. En términos generales, pues estos tratamientos que yo les comento de la menopausia, más o menos trata de abarcar todo, la duración, cuándo se deben de usar, cuándo no, pero bueno, no está todo escrito, de pronto pudiera haber algo muy particular y se tendría que individualizar el caso. Así termino yo mi plática. Voy a ceder la palabra a mi compañera Rosy para que coordine por ahí algunas preguntas, lo que ustedes quieran comentar. Yo con todo gusto pudiera sacar algunas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que tema tan interesante y yo creo que la información tan completa que, bueno, tenemos muy poquitas preguntas, pero igual importantes. Aquí una compañera nos comparte una de sus preguntas, ¿por qué algunos meses suele haber flujo abundante, doctor, y en otros meses muy poco? ¿Esto es normal? El flujo, bueno, quiero entender que el flujo probablemente esté relacionado con la ovulación. Sí. Muy bien. ¿Por qué algunos meses más y por qué algunos meses menos? Hay una situación que la ovulación no todos los meses tienen la misma calidad, ¿de acuerdo? Pudiera formarse el folículo de ovulación y no reventarse, sino quedarse ahí y reabsorberse ese folículo, ¿de acuerdo? Entonces, la paciente no alcanza a ovular. Si no alcanza a ovular, pues el flujo va a ser mucho menor. Si la paciente sí alcanza a ovular, o es una ovulación, o es un folículo que creció mucho, pues obviamente el flujo va a ser mayor. No todos los meses las ovulaciones son de la misma calidad. Yo eso siempre se los recalco. Hay ovulaciones que no son de buena calidad, hay ovulaciones que son de mejor calidad, y en eso contribuye precisamente este flujo que de pronto puede haber o no. Ok, muy bien, doctor. Una pregunta más. ¿Qué complicaciones podrían presentarse al usar método anticonceptivo en pastillas por mucho tiempo? Ok. Si el método anticonceptivo está bien indicado, es decir, hubo una consulta previa, con una exploración previa, con una ecografía previa y con un diálogo con la paciente y se definió que ese sería el tratamiento para ella y luego hubo un seguimiento posterior para ver si había algún efecto colateral. Si se cumple todo esto, el tratamiento con un anticonceptivo pudiera ser muy prolongado, y prolongado me refiero a años. Pudiera estar utilizando años el medicamento, siempre y cuando tenga estas evaluaciones periódicas, vaya. Realmente no tenemos un tiempo en que nosotros digamos, si lo usas más de 2 años va a haber un problema, ¿no? Hay pacientes que han usado anticonceptivos tomados por más de 10 años y no pasa absolutamente nada. El anticonceptivo no forma un efecto ¿cómo decir?, de acumulación, vaya. El anticonceptivo funciona ese día y si al día siguiente no lo tomas, pues se acabó el efecto, ya no hay nada. No se va acumulando, simplemente va funcionando. Tienen una situación que se llama vida media, aumenta los niveles de ese anticonceptivo y si ya no lo toma al día siguiente, pues se acabó el nivel, simplemente baja. Entonces no hay mucho problema en ese sentido. Si la paciente está bien valorada y tiene sus revisiones periódicas, puede usarlo durante mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Qué pasa cuando ya no se está ovulando? ¿Qué diferencia hay cuando ya no se tiene matriz? Muy bien. Bueno, hay en algunos casos que por alguna razón en particular pueden ser sangrados o alguna tumoración como los miomas, que es lo más común, tú tienes que retirar la matriz a una paciente, ¿de acuerdo? Pues retiras la matriz y deja de menstruar. A ese tipo de menopausia o ese cese de la menstruación se le llama menopausia quirúrgica, ¿de acuerdo? Pero la paciente puede ser que no tenga ninguno de los otros síntomas. ¿Por qué? Porque sus ovarios siguen funcionando. A lo mejor le quitaban la matriz a los 35 años y los ovarios siguen funcionando perfectamente bien y no tienen ninguna sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, en ella en particular, el cese de la menstruación fue por una situación quirúrgica y el funcionamiento del ovario, que es el que produce la hormona, no el útero no produce las hormonas, los que la producen son los ovarios, pues como los ovarios ahí se quedan, siguen produciendo hormonas y la paciente, su único cambio va a ser que dejó de arreglar, es lo único.
Muy bien, muy interesante, doctor. Una pregunta más por aquí dice, ¿es seguro un tratamiento hormonal en un paciente con lupus o hipotiroidismo? Ok, en las pacientes con lupus, pues es una enfermedad autoinmune. Esas enfermedades autoinmunes causan en esos pacientes eventos trombóticos, ¿de acuerdo? Entonces, los anticonceptivos contienen estrógeno y progestágeno. El estrógeno puede causar eventos trombóticos, ¿de acuerdo? Entonces, en estas pacientes en particular con lupus, tendrías que usar un anticonceptivo en base a exclusivamente progestágeno. Esa es la precaución que tenemos en estos pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus. Usas un tipo específico de anticonceptivo que solamente tenga progestágeno, que pueden ser tomados. Hay algunos que se colocan en el brazo, que también tienen puro progestágeno, y hay algunos que se colocan en el útero, en la matriz, que es un dispositivo que también contiene puro progestágeno. Esas son las precauciones. En las pacientes con hipotiroidismo no hay tanto problema. Digo, si tiene un tratamiento para su hipotiroidismo, no deberíamos tener problemas en decidirnos por uno u otro anticonceptivo. Muy bien, doctor. Una pregunta más. ¿Son seguras las hormonas bioidénticas? Ok, qué interesante pregunta. Miren, las hormonas bioidénticas se obtienen de un producto que es como un tubérculo, se llama ñame, ¿de acuerdo? Se supone que son naturales y que tienen exactamente el mismo efecto que tendría el estrógeno o el progestágeno que la paciente produce de forma natural. La situación con las hormonas bioidénticas es que no siguieron su patrón de autorización por los ¿cómo se llaman? Los mecanismos que regulan el uso de los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, sí las hay gente que las utiliza, pero no tienen esta aprobación, ¿de acuerdo? Por los mecanismos que regulan precisamente el uso de medicamentos. Entonces, dar una recomendación de uso sería basado en la experiencia que tiene ese médico, no en la experiencia que nos daría un estudio de un laboratorio, vaya. Entonces, particularmente yo no las recomendaría porque no tengo experiencia en ese sentido. Otra cosa que puede suceder es que a lo mejor sí les da el efecto benéfico de disminuir los síntomas, pero no hay estudios a largo plazo de qué es lo que sucede después de usar hormonas bioidénticas 15 años, 20 años, 30 años, o sea, a lo largo de todo este tiempo. Al menos no lo conozco, probablemente haya, pero ahorita la recomendación es no usarlas porque se basan en la experiencia de la persona que lo está usando nada más. Muy bien, doctor. ¿Son efectivos los pellets? Es algo similar. Los pellets son de origen sintético, a diferencia de las bioidénticas. Son como pequeñas cápsulas que se colocan bajo la piel, no sé, en el brazo. La característica de los pellets es que te hacen un perfil hormonal para ver cuál es la hormona que tú necesitas o que hay una menor cantidad y te hacen un pellet como un medicamento a la medida, ¿de acuerdo? Los pellets probablemente tengan un poquito más de que sea documentado vaya su uso. Sin embargo, también la experiencia es poca. En algunas pacientes les da un excelente resultado, en algunas, yo he tenido las pacientes de estos dos tipos, vaya, unas que les ha ido mucho, muy bien, y a otras en donde la experiencia no ha sido tan buena. Y hay que recordar, pues, que el pellet es un implante, ¿verdad? Pues ahí está, y ahí va a estar, ¿de acuerdo? Hasta que se consuma todo lo que traiga el pellet. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una pregunta más que nos hacen por aquí. ¿Hay alguna relación entre las emociones y no tener matriz o no estar ovulando? Ok. Estrictamente no tener el útero, hay que recordar que el útero no produce una hormona, ¿de acuerdo? Lo que produce las hormonas son los ovarios. Entonces, estrictamente que hubiera una situación emocional por no tener el útero, no. Sin embargo, para la paciente, el hecho de no tener útero para ella pudiera representar una situación
de tristeza, de que perdió algo, ese tipo de situaciones. No porque el útero produzca o no produzca hormonas, sino porque la paciente así lo siente y hay que ser conscientes de eso, ¿verdad? Si la paciente manifiesta eso, pues habría que canalizarlo o explicarle de esa manera. No es porque produzca o no produzca, sino es la manera en cómo tú lo estás interpretando y es válido, vaya, para la paciente. Muy bien, doctor. Una pregunta muy relacionada a esto también. ¿Aconseja tomar alguna terapia psicológica cuando son muy notorios los síntomas de estados de ánimos en la menopausia? Sí, definitivamente. Mire, nosotros iniciamos un tratamiento y luego tenemos que hacer una valoración posterior para ver si ese tratamiento fue efectivo. Oiga, ¿cómo le fue con el medicamento? ¿Disminuyeron los síntomas, la ansiedad, la depresión? No, todo lo demás disminuyó, doctor, pero lo emocional cada vez es más importante, cada vez me siento más deprimida, cada vez me siento más mal en cuanto a lo anímico. Todo lo demás sí mejoró, pero esto no. Bueno, en ese caso en particular tendríamos que considerar la posibilidad de que lo que ella tiene, más allá de una situación hormonal, más bien está relacionado con algo orgánico. Entonces, sí tendríamos que considerar hacer una interconsulta, pues ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra, porque muchas de estas pacientes, aparte del tratamiento hormonal, requieren tratamiento que muchas veces ofrecen los psiquiatras. O sea, sí es válida la opción. Muy bien, doctor. Y pues bueno, cerramos con una pregunta más que ya creo que por ahí tocó el tema al finalizar, pero nos dicen, ¿tomar hormonas para disminuir los síntomas de la menopausia puede predisponer a desarrollar cáncer? Ok, como lo mencionaba, si esa paciente tiene un perfil de riesgo alto, es decir, tiene antecedentes familiares por línea materna de cáncer de mama, pues en ella puede acelerarse la aparición del cáncer con el uso de algunos hormonales. Por eso es importantísimo hacer una valoración previa, definir el perfil de riesgo que tiene esa paciente, tener una ecografía y una mamografía para definir qué es lo que vamos a hacer y qué le podemos ofrecer. Si ella tiene un perfil de riesgo alto, entonces yo no usaría lo sintético, tal vez me iría por una situación de origen natural, ¿de acuerdo? Doctor, la misma persona nos dice que si solo es propenso a cáncer de mama o también puede ser otro tipo de cáncer. Bueno, la realidad y lo que se ha estudiado con mayor frecuencia es esto, lo relacionado con el cáncer de mama. Sin embargo, pues pudiera ser un cáncer de colon, cáncer de pulmón, no necesariamente relacionado con este medicamento. Sí tendríamos que valorar qué sintomatología tiene la paciente, cuál es la evolución que ha tenido y qué antecedentes tiene, ¿verdad? Aquí estamos hablando específicamente del cáncer de mama.